Y entonces, lejos que los políticos se dediquen a solucionar estos gravísimos problemas socioeconómicos, nos detienen para ver sus problemas personales. Yo considero que el Congreso de la República, como órgano fiscalizador y primer poder del Estado, debe seguir tratando el tema en la comisión que corresponde. ¿Que hay culpables? Por supuesto que hay culpables. Pero el país no se puede detener por cuestiones que ahora ya han entrado en serias discrepancias. ¿No es así? Discrepancias que lamentamos, que puede suceder entre los congresistas de la derecha, que ahí verán ustedes, ¿no? Hay congresistas de la derecha que han dicho, no, hasta aquí nomás, ya no voy porque el señor habló con las Fuerzas Armadas y entonces yo me retiro, y ya no está de acuerdo con la vacancia. Muy bien, pero esos son los partidos que no tienen principios, que no hacen valer orgánicamente sus principios. Pero a mí me preocupa la izquierda. El Frente Amplio también vota por donde le da la gana y entonces no tiene una posición firme. Por eso que es muy lamentable que en los partidos que van a dirigir un congreso o pertenecer a un congreso, los partidos lleven a invitados. El partido tiene que tener a sus militantes y no a invitados, porque miren lo que pasa con los invitados. Ellos no hacen caso a la dirección del partido y votan como creen y como les da la regalada gana. Entonces, ese es un muy mal ejemplo, porque la gente del pueblo, la gente de izquierda, ve la conducta, la inconducta. Su micrófono, señor Domingo. Señor Domingo. Activa tu micrófono, Domingo, por favor. Lo apagaste. Por eso que yo les digo, compañeros, que es importante que los partidos de izquierda y las fuerzas democráticas se unan en un solo frente, en una sola organización, con un solo programa, y poder defender alguna vez los derechos de los pueblos y de los trabajadores. Así estamos muy mal, dan muy mal ejemplo lo que está sucediendo en el Congreso. Votan un día por una situación, por una posición, y al día siguiente, se va cabreando la situación, retiran y votan por otra posición. Y eso está muy mal. Yo espero que la izquierda se mantenga siempre firme. Lamentablemente no son gente que es de partido y pueden hacer lo que quieren, pero debe haber algunas situaciones que deben de corregir esa situación. Por eso que nosotros los trabajadores, con más de 6.700.000 sin chamba, ¿no? Por la crisis, el problema del agua, del desagüe, de los pueblos que no tienen agua, el problema de la mortandad que hay todos los días, el problema del trabajo remoto, cerca del 50% de los trabajadores están en sus casas, etcétera, etcétera, no deja que hagamos una vida política normal en este país. Y estamos utilizando estos medios. Pero está bien, los utilizamos para poder seguir trabajando. Y en ese sentido, frente a esa crisis, este 30 de septiembre, la CGTP va a movilizarse, porque estamos contra la política económica y estamos contra la suspensión perfecta y estamos contra los despidos de los trabajadores. Y esperamos que el Congreso haga su labor de fiscalizar todo lo que ha acontecido en esta grave crisis que nos mantiene al país en vilo. Pongámonos a trabajar, Congreso de la República, y no estemos dividiendo más a la democracia. Muchas gracias, Domingo. Gracias por tu opinión.
Vamos a continuar entonces con la compañera Melania Canales. Por favor, adelante, compañera Melania. Bueno, aló, hola, Sí, te escuchamos, adelante. aló. Bien, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes una vez más. Bueno, yo quisiera un poquito, siendo como ciudadana, como peruana, como indígena, como mujer indígena, dar también mi opinión al respecto de todo lo que viene sucediendo en nuestro país, sí, pues, que se llama Perú. Hemos visto que nuestro país ha sido golpeada duramente por la pandemia, por esta crisis de la pandemia, a pesar de ser uno de los países que cerró sus fronteras y nos puso en cuarentena, adelantadamente se puede decir. O sea, uno de los primeros países. Ha demostrado las grandes brechas de desigualdad. Las brechas de desigualdad. La atención que se ha podido dar de parte del gobierno, la reacción ha sido muy tardía, muy tardía. Seguir trabajando la prevención es lo que se ha venido haciendo hasta el momento, prevenir y no atacar el problema, ¿no? Entonces, yo creo que y es toda esta situación, pues, de alguna manera es responsabilidad de los gobernantes que nunca han asumido su responsabilidad como debería de asumirse. Y actualmente estamos en el espectáculo, ni siquiera es este año nada más, sino todos los años, son los espectáculos políticos que vivimos. Creo que desde que tengo uso de razón, siempre ha existido los espectáculos políticos. Y esos espectáculos políticos es una distracción, es un entretenimiento para no asumir responsabilidades, para no mirar la realidad que vivimos los peruanos, para no atacar a esa desigualdad, para que nos sigan olvidando y violando nuestros derechos. Esa es la distracción. Así como ahora, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la comunicación, solamente tienen derecho y privilegios los que están en cada uno de los poderes, los que tienen plata, los que tienen dinero. Estos gobernantes no pretenden atacar o disminuir o desaparecer estas grandes brechas de desigualdad, porque viven de esos espectáculos, viven de esa distracción y son cortina de humo que nos hacen creer por dónde se tiene que ir y que se tiene que pensar, gastando energía en esas situaciones en vez de solucionar los grandes problemas que tenemos, porque los políticos viven de eso. Solamente hablemos de los tres poderes del Perú, esos tres poderes, los poderes ejecutivo. Estamos hablando del presidente, vicepresidente y sus ministros. El poder judicial. No nos olvidemos del poder judicial, que también hace su espectáculo.
y hablemos del poder legislativo que hace sus espectáculos. Estamos hablando de esos tres poderes que prácticamente dirigen el Perú, deciden sobre la vida nuestra. De esos tres poderes, pues sinceramente está en crisis. Y siempre ha estado en crisis. Y yo digo, yo me he puesto a pensar y digo, ¿voy a defender esa institucionalidad de estos tres poderes? Porque en estos tres poderes se ha institucionalizado así. Está institucionalizado, está totalmente normado, como se puede decir, el racismo. Ahora se pelean entre los poderes. ¿Acaso defienden mi derecho? Siempre nos ponen en... Se tiene que tomar acciones que corresponden. Vamos a dar pase, luego de Melania, a nuestro hermano Richard Rubio, de AIDESEP. Por favor, Richard, adelante su posición como AIDESEP en este momento. Gracias, Cordial Talento. Buenas noches. Bueno, justamente a razón de esta difusión de los audios que presuntamente compromete, ¿no?, al presidente Martín Vizcarra y otros funcionarios también, ¿no? Y se escucha de 3 a 4, ¿no? Se ha desatado unas situaciones en el Congreso, ¿no?, que rechazamos profundamente, ¿no? El Perú actualmente enfrenta una de las peores crisis, como la crisis sanitaria, la cual se suma una fuerte crisis económica y ahora pues una fuerte crisis política. Son tres crisis que enfrenta nuestro país y no podemos estar ajenos a esta situación. Es lamentable que a pesar que vivimos en un país democrático, donde fundamentales de todos los peruanos se prioricen intereses individuales y una insaciable, se puede decir, codicia de poderes, el cual tiene por objetivo generar caos y inestabilizar el gobierno. Esta situación es doblemente retramos en un contexto de emergencia sanitaria donde debemos sumar esfuerzos a fin de fortalecer la capacidad y respuesta del Estado para ellos, especialmente en los territorios indígenas. Estamos hablando como organización, la cual se ha visto seriamente afectada por el COVID. La respuesta tardía del Estado para atender a nuestros hermanos indígenas. Tampoco es unidad del sistema de salud en nuestro territorio. Desde AIDESEP consideramos que debe hacerse una exhaustiva investigación y que se asuma la responsabilidad a quien lo hubiera en lugar. Sin embargo, esto no debe colisionar con las acciones y esfuerzos que se viene realizando para frenar los efectos de la pandemia a nivel nacional. No es el mejor momento, pensamos, para pensar en una vacancia. Existen procedimientos específicos a nivel judicial para cuando el presidente culmine su mandato. Ejemplo, de la noche a la mañana el Congreso quiere en 24 o en 2 horas quieren cambiar de la noche a la mañana. Usted, un ejemplo claro que tenemos muy cercano, Ollantumala, Toledo. ¿Cuántos años está en proceso y no se ha hecho nada? Y de la noche a la mañana no había razones para nosotros justificar y exigir. Justamente hay un procedimiento. Entonces, ahora la prioridad es superar la actual crisis sanitaria que nos viene afectando, ¿no?, en diferentes momentos y lugares y espacios y en población. De igual manera, rechazamos que se pretenda involucrar a las Fuerzas Armadas de manera indebida en la crisis política por parte de ambos poderes, ejecutivo, legislativo. El Congreso debe enfocarse a atender la necesidad elegido. Hay muchos proyectos de ley que están paralizados y que son de suma importancia para salvaguardar la vida, la salud, la integridad. El caso del proyecto ley del predictamen, la 4044, cuando se refiere
a la población indígena en situación de contacto inicial. Por ejemplo, esa ley es primordial. Otro, el acuerdo regional de Escazú. Mientras que hoy día, 7 denuncias realizadas, tanto de la víctima y su familia, en Madre de Dios, y fue matado a balazos por defender su territorio, por luchar por su bosque, por luchar por su tierra. Y eso el Congreso sigue teniendo pendiente. Finalmente, quiero decir desde AIDC que exhortamos al Congreso de la República, porque confiamos que también hay buenos congresistas que están a respetar lo establecido en nuestra Constitución política y que se aboquen estrictamente a lo que es realmente importante en estos momentos de crisis sanitaria, como es aprobar leyes que aseguren el bienestar de los pueblos peruanos, en especial énfasis para los pueblos indígenas. Entonces, que hemos sido marginados, discriminados históricamente, ya van a cumplir 200 años de independencia, y siendo los defensores ambientales y de nuestras tierras, seguimos en esta misma situación. Exigimos que cualquier gobierno o congreso aplique el plan de acción amazónico o andino y sea ejecutado con las organizaciones indígenas locales para no repetir la actual gestión estatal, ministerial, regional y municipal. Espero que nuestros aportes y nuestros análisis, nuestras opiniones sean tomadas en cuenta y que se tome la mejor decisión y posición en esta situación de crisis política que se está tomando. Muchas gracias por este espacio compartido. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias. Vamos a dar pase a la compañera Lidia Floriano, por favor, para que nos haga saber también su posición y opinión desde la región La Libertad. Muchísimas gracias, compañero Lenin Bazán, y el espacio también de los compañeros que nos están viendo en estos momentos para poder compartir con ustedes los análisis de esta situación, se podría decir, de crisis política en la que estamos viendo nuestro Perú. La crisis política no lo estamos viendo solamente ahora, compañeros, se ha vivido hace años atrás, y nosotros hemos vivido resistiendo a esta situación. Recordemos nosotros en los años 90, que un compañero lo había mencionado, el corrupto Alberto Fujimori, quien está pagando pena de cárcel por violar derechos de lesa humanidad. Expresidente Toledo, quien ahorita está en extradición, quien cobró coimas por más de 35 millones de dólares. Alan García, quien prefirió suicidarse para no enfrentar la ley. Ollanta Humala y Nadine Heredia, también quienes se han abierto procesos de investigación por actos de corrupción. El expresidente Kuczynski, también involucrado con esta empresa corrupta Odebrecht. Los Cuellos Blancos, César y Nostroza. Ahora, compañeros, el destituido ex Contralor General de la República cuestionado por haber autorizado pagos fantasmas por más de 465,000 soles, el señor Alarcón. Ahora, el señor Manuel Merino, quien también chantajeó a un presidente de ministros para poder seguir resguardando sus intereses. Los Acuñas, el señor Humberto Acuña, presidente de la Comisión de Presupuesto, sentenciado en segunda instancia, compañeros. Y también el presidente Vizcarra, quien también está involucrado, compañeros, en actos de corrupción. Entonces, esta situación de crisis no es de ahora, es de años atrás. La diferencia es que en esta situación se está evidenciando sus intereses. Se están dejando ver para que nosotros nos demos cuenta realmente cuáles son sus intenciones de los grupos de poder y los partidos políticos que están queriendo quedarse en el gobierno. En esta situación de pandemia, compañeros, estamos evidenciando esta crisis y están queriendo manejar el gobierno a su antojo. Ha sido un logro del Congreso
aprobar la ley de la reforma constitucional, la cual impide que los sentenciados en primera instancia postulen a los cargos públicos, que se ha dado en todo este sistema de crisis político-institucional de nuestro Perú. Pero también corremos el riesgo en esta situación, compañeros, que estos partidos políticos de los Acuña, los Luna, los Merino, intenten llegar al gobierno, intenten llegar a la presidencia, como lo están queriendo hacer, para poder cambiar, modificar leyes y que no nos sorprenda, compañeros, que quieran aplazar las elecciones y que quieran aprobar que los excongresistas nuevamente se vuelvan a reelegir. Que no nos sorprenda, compañeros, porque para eso están confabulándose y están creando todo un contexto político para ello. Como lo hicieron en su momento, juramentando a una Mercedes Arauz de la noche a la mañana, y como ahora quieren quizás juramentar a un Merino también. Todos estamos disconformes con el gobierno. Lo estamos evidenciando acá, y si salimos a las calles comenzamos a preguntar, todos estamos disconformes con el gobierno. Pero tenemos que preservar la democracia y la institucionalidad, compañeros y compañeras. Se tiene que investigar estos hechos, estos audios. Y si tiene que ir preso el presidente, tiene que ir preso. Y si tiene que someterse a un proceso de vacancia, que se haga, pero primero que se investigue. No nos pueden estar paseando de un lado para otro y de la noche a la mañana, poniendo en condición a nuestros representantes del pueblo, sí o no. Es por eso que desde el Frente Amplio, muchos compañeros se han abstenido. ¿Por qué? Porque se está promoviendo la conformación de esta comisión multipartidaria, pero sin Alarcón y sin personajes cuestionados, para que se investigue como debe ser, compañeros, y que se encuentren los hechos de corrupción si los hay. También creo que es necesario, compañeros, y se debe dar, que se investigue a la misma comisión de fiscalización y a la mesa directiva, porque todos estos hechos, todo este teje y maneje, tiene una razón, y que se evidencie quiénes son los llamados, compañeros. Ahí está el compañero Lenin Bazán y las demás bancadas que están poniéndose del lado del pueblo, que hagan, que se evidencie y que de una vez se demuestre quiénes son aquellos personajes y partidos políticos que siempre viven modificando, cambiando leyes para beneficio personal y para llenarse sus bolsillos. ¿Cuál es la solución, compañeros? Y nosotros hemos venido analizando, planteando soluciones para ello, compañeros. Planteamos 3 formas de solución. Para el proceso de vacancia, que se conforme esta comisión multipartidaria y que lo defiendan los compañeros y que se sumen las otras bancadas a esta moción que se ha presentado, que se sumen y que se haga público que es necesario conformar esta comisión multipartidaria. Desde la población nosotros llamamos a resistir, siempre lo hemos hecho, a pesar que nos hemos quejado y venimos exigiendo que las autoridades nos den alimentos en esta pandemia, que nos den EPPs en esta pandemia, que no lo hemos tenido, que los jóvenes y los niños tengan una educación de calidad que hasta ahora no la tienen, que esos hospitales que ahorita la gente no quiere ir, porque si van ahí corren el riesgo de morir, que nos den una educación de calidad. Llamamos a la población a seguir resistiendo y resistamos, compañeros, hasta las elecciones del 2021, para que allí podamos nosotros elegir a nuevos gobernantes, nuevas autoridades que sí realmente piensen en nosotros, pero que en esta situación, en estos meses que quedan, que se destapen los ojos y que evidencien quiénes realmente son aquellos que nos están haciendo daño. Además de ello, compañeros, también creemos que debemos organizar esta reunión que se ha convocado el día de hoy, que sirva para que aquellos compañeros que están liderando organizaciones sociales se organicen y promovamos estas organizaciones, compañeros, porque solamente así vamos a estar preparados para salir a las calles. Porque también creo que es necesario salir a las calles, compañeros.
se va a dar estas condiciones y vamos a tener que estar ahí. Así como lo hemos hecho para luchar contra la corrupción, tenemos que estar nosotros también en las calles. Y desde el gobierno, los compañeros legisladores deben promover la nueva constitución para poder poner y sentar las reglas, compañeros, de que se combata este sistema neoliberal que nos está oprimiendo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Lidia, Floriano. Gracias por tus ideas y a todos nos va a servir para poder seguir tomando decisiones. Vamos a dar la palabra al compañero Antolín y también agradecería, Yunevda, que nos comunique si el compañero Santos está conectado o no para poder luego darle la participación. Adelante, Antolín Huáscar. Buenas noches, compañero. Muy importante este análisis desde las organizaciones indígenas, campesinos, del lado de los trabajadores como CGTP, también del lado de los partidos políticos, posiblemente otros estudiadores. Y estamos escuchando permanentemente estas horas, a todo gusto, los comentarios en diferentes redes, y tanto por televisión nacional y local. Creo que es una crisis grande. No echar la culpa tal vez a los actores. También hay que autoculparnos. ¿Quién es culpable para que llegue Kuczynski, presidente de la República? ¿Acaso también nosotros, el pueblo, que no tenemos una posición fija? Somos como una ola. Se acordará la señorita hablando de muchos gobiernos pasados, ¿no? Justamente hemos estado en ese grupo, ¿no? Nos hemos ido para un balance, regresamos para este lado, así hemos estado. No tenemos un espacio de legitimidad con convicción que podemos apostar a un líder de un partido político. Es decir, tenemos una crisis de los partidos políticos quienes participan en las campañas electorales. Siempre van a llegar y que aportan más dinero. Y justamente los dueños son los partidos políticos y no permiten, de repente capaces, hombres y mujeres pueden llegar a este espacio con una convicción, ¿no? De venir de Perú profundo. El que tiene dinero, estamos allí. Eso es justamente, vemos en este panorama, nuestro Congreso de la República. Vemos Congreso de la República siempre jalar intereses a su lado, sacando leyes a favor de grandes empresas. Porque generalmente, quien los financia, financiamiento, son grandes empresas transnacionales y ellos hay que defenderlos. Ahí constatamos en las comisiones, tanto agraria, en los pueblos también están unas leyes que están corriendo, igualmente descentralización para que haya economía y otros congresos, otros espacios que realmente generan justamente a otros intereses. Entonces, como decían las hermanas, por ejemplo, los 4 poderes, yo decía 4 poderes, para que llegue al Alarcón, ¿quién es culpable? ¿Acaso es cobrar unas elecciones a dar luz verde? También es otra corrupción ahí adentro. Entonces, si es que habría una zaranda para zarandear, tal vez podemos elegir directamente quiénes deben llegar a este espacio. Pero lamentablemente los partidos políticos venden los cupos, entonces van a llegar gente que tiene dinero y que también financia las empresas. Creo que ese es el panorama grande de nosotros, a nuestro Congreso, que debe ser control político, como pensamos nosotros, ¿no? O por eso se llaman padres de la patria. Ahora, Poder Ejecutivo es el gente de confianza del gobierno central o gobierno de turno. Nunca van a ser contra su jefe. Por eso digo, hasta defensor del pueblo. Si defiende del pueblo, ¿a quién defiende? ¿Defiende al Estado, ¿no? Que somos parte de nosotros, o defiende a los intereses? Y nunca ha sancionado, por ejemplo, con una palabra, ¿no? Usted ha hecho esto, usted es sanción acá. Nunca lo va a poder, porque es pues también gana sueldo en nosotros mismos. Entonces, eso es una telaraña, este espacio que siempre vamos a ser, bueno, atrás, que no vamos a tener vigencia, mejor dicho, nuestros poderes, como siempre, nuestros derechos, como siempre luchamos. Entonces, hemos visto el panorama, por ejemplo, como usted dice, señor congresista. Por un lado, han dicho, no, esta bancada vamos a votar, votaron. Estos días estamos escuchando con sus comunicados. No, retrocedo yo porque eso falta de ética. No tienen posición. Es decir, hoy habla, mañana cambia. Entonces, ¿en quién vamos a creerlo? A este paso no va a haber vacancia, porque ya han retrocedido, ya no hay tantos 80 y tantos votos. Entonces, sigue siendo ese famoso botica. Siempre el dueño del partido va a dominar, no deja pensar
a cada congresista que viene elegido por el pueblo. Y eso deben darse cuenta los señores congresistas o las bancadas. ¿Quién elige? El pueblo. Tienen que responder al pueblo. Justamente en este momento, cuando vemos a los congresistas o las bancadas presentando cartas, retrocediendo, ¿qué moral tendrá para las próximas elecciones? ¿Va a venir a pedir voto al pueblo? Creo que hay que sancionar, como lo han sancionado a APRA, y así hay que sancionarlo. Y justamente no hay una institucionalidad en los partidos políticos para que definan. Entonces, por eso justamente, a un señor congresista lo ves en este partido, en otro año va a ser otro partido, va a regresar. Eso es, no tiene fijo, no tiene oposición. Estaba en la derecha, ahora está en la izquierda. Deben de regresar a la derecha o supuestamente al centro izquierda. Entonces, ¿a quién defiende? ¿Cómo es su posición del señor congresista? Justamente por eso este panorama que vemos, quien paga somos nosotros, el pueblo. Y eso hay que fijarnos bien, hermanos, bien las elecciones en este momento. Esta reforma constitucional que está trabajando para quienes van a ser candidatos. Pero no han tocado ustedes, ¿no, congresistas? Por lo menos el tema que hemos enviado, nuestro pedido, nuestra demanda, por ejemplo, de los 32 escaños. A nadie le interesa, pero le interesan otros espacios. Entonces, siempre, como decía hermana Melania, nunca vamos a tener alcanzar a nuestro derecho porque no tenemos posiblemente nuestros representantes adentro. ¿Quién se va a preocuparse si es que hablamos de una participación política de los pueblos indígenas, campesinos y obreros que así señalamos? Entonces, ese es el momento que opinamos nosotros. Ahora llamada, conversaciones, tergiversaciones, dime direte en la prensa, es otro cuarto poder. Evidentemente ayer con la tristeza, los veo hermanos que estamos viendo, un señor que ha hecho con problemas, ha gastado nuestro dinero haciendo su conferencia de prensa. Y mejor dicho, todavía da vergüenza que la prensa nacional, televisiva, corriendo allí para escuchar, discúlpame, unas tonterías que no había una conferencia de prensa. Ahí nos prestamos, pero mientras tanto allá, tras del cerro, en la montaña, allá en el bosque, pasando cosas que están dominando como estamos haciendo, hasta están matando a nuestros hermanos por defender su territorio, eso no se ve. Pero eso es como se llama una distracción que cada vez más con cortina de los humos nos tapa y ahí, bueno, sigue adelante. Entonces, aquí es verdaderamente, si no vamos a cambiar la Constitución, vamos a ver este asunto. Esta Constitución permite de que aparezcan dueños, aparezcan otros actores y están adueñando nuestros territorios, tanto en Amazonía, en la parte costera que estamos viendo, igualmente en la parte mandando, encarcelando, porque defendemos nuestros derechos. Entonces, señores amigos, compañeros, es muy penoso ver en esta pandemia, como siempre no quiero repetir, hay extensa en esta pandemia, pues hay que distraer, hay que contratar abogados, ¿cuánto costará? Quiero también referirme al Tribunal Constitucional. Posiblemente va a fallar, posiblemente rápido va a admitir esta demanda, pero cuando los pueblos demandamos casi más de 10 años para corregir, hemos demandado una acción inconstitucionalidad en tema de criminalización de protestas. Hasta hoy día no nos responde el Tribunal Constitucional, pero ahora sí, rápido lo va a admitir o responder, porque hay intereses, pues. Hay interés también otra corrupción, porque yo no tengo confianza en el Poder Judicial. El que tiene dinero gana, el que pobre puede hasta morir en la cárcel. Entonces, esa es la situación política que vive nuestro país, mientras que nosotros estamos arrastrando. Escuché hablar de años del señor Belaunde y el señor general Velasco. Es muy diferente hablar Velasco. Velasco justamente rompió esto, justamente también ese año había corrupción, por la historia conocemos. Justamente había el famoso Página 11, famosos grandes contrabandos. Había acá poder extranjerizado nuestros recursos naturales, justamente le hizo nacionalizar pensando en todos los peruanos. Es una reforma agraria, justamente pensando en el pueblo. Justamente por eso decimos, es el presidente de los pobres. Justamente, repite, son 52 años, justamente nuevamente volvemos en esta historia. Llegamos a 200 años, justamente comenzó San Martín, un personaje extraño, ahora gobernaba, pensábamos llegar Kuczynski después de 200 años, y lo que está sucediendo. Esto es panorama. Vemos constantemente quien sufre permanentemente es el pueblo que vive en barrios populares, en asentamientos humanos llamados asentamientos humanos, viven humanamente más pobres, sin agua, sin luz. En las comunidades
hasta reactivamiento económico que lanzó Minagre, no llega a las comunidades campesinas de comunidades indígenas, solamente llega a un sector. Hay total desigualdad en nuestro país. No hay atención justamente para el pobre. Siempre el que tiene dinero domina. Eso es el poder económico, nos domina, justamente es que domina. Ellos es lo que colocan, ellos es lo que ponen agenda. Sobre esa agenda estamos peleando ahora. Entonces, esa agenda hay que adueñar nosotros. Vamos a adueñarnos cuando vamos a llegar nosotros al poder. Caso contrario, seguiremos de acá 10, 50, 100 años este mismo faena, veremos, este escenario siempre veremos. Muchas gracias, estimado congresista, muchas gracias por invitarnos. Esperamos más allá por seguir debatiendo, porque esto, gracias a esta tribuna, porque a veces hablan en la prensa, llegan quienes no llegan. A veces este espacio podemos expresar lo que pensamos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Antolín, a ti. Gracias por tus ideas y tus propuestas. Bueno, finalmente le vamos a dar la participación a la joven participante, la joven líder. Kiara, por favor, si nos acompañas con tu posición y tu opinión sobre esta crisis. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y todas las participantes. Es un gusto realmente escuchar a compañeros y compañeras que ya pasan muchos años en estas luchas sociales y territoriales tan importantes, y pues justamente nosotros desde las juventudes admiramos mucho su trabajo. De nuevo, como bien mencionaron, es sumamente lamentable la situación que enfrenta el país a nivel nacional. Por ejemplo, es lamentable el tener que ver en las noticias los audios y todas estas noticias plagadas de la crisis política, cuando en realidad hay tópicos que se deberían estar tocando. Por ejemplo, los miles de muertos infectados por el coronavirus, los asesinatos que se han perpetrado contra defensores y líderes indígenas. Por ejemplo, el compañero de AIDESEP mencionó el caso de Roberto Pacheco, quien pasó 8 años denunciando las constantes amenazas que enfrentaba contra su vida. Y él se suma a los otros 3 líderes indígenas que fueron asesinados desde que inició la pandemia. De la misma manera, hay una serie de problemáticas relacionadas a la educación, a los problemas en cuanto a la crisis sanitaria. Realmente la coyuntura nos obliga a pensar en otros tópicos, pero debido a la situación se desvía a este tema que sería la crisis política. Como bien mencionaron los compañeros, el Perú no está en condiciones para afrontar una vacancia presidencial, mucho menos una vacancia que no respeta el debido proceso. Es por eso que es importante tomar en consideración también que la crisis política de por sí no es un hecho aislado, no es un hecho que ha surgido de la nada, sino, como bien comentaron los compañeros, la crisis política nos acompaña por décadas y es un síntoma de los problemas sistémicos que enfrenta el Perú y el mundo en la actualidad. Como bien mencionó, por ejemplo, el compañero de CGTP, la compañera Melania y, bueno, todos los compañeros que me han antecedido, nosotros no solo estamos enfrentando una crisis política, sino estamos enfrentando una crisis social, una crisis económica, una crisis sanitaria, y ahí me gustaría agregar el hecho de que nosotros estamos enfrentando una crisis climática y ecológica. Y todas estas crisis están interrelacionadas, porque la crisis sanitaria no es un hecho externo, no es un hecho tampoco que haya salido de la nada, sino que justamente se produce debido a la falta, a la vulneración contra los derechos de la madre tierra, a la vulneración contra la naturaleza, que justamente ha provocado el incremento de enfermedades y el surgimiento de enfermedades como el coronavirus, que son de origen animal. Es ahí que nosotros hacemos énfasis en que estas crisis, específicamente la crisis climática y ecológica, son crisis sistémicas que nosotros como ciudadanía tenemos que tomarlas en consideración. De la misma manera, es importante recordar que si bien ahora estamos enfocados en pensar sobre todo en esta crisis política específicamente y en la crisis sanitaria relacionada al coronavirus, es importante recordar que existe otra crisis que nos va a acompañar no en este año, sino que va a definir el siglo, que es la crisis climática, porque va a afectar nuestra seguridad alimentaria, nuestra seguridad hídrica, va a afectar a la sociedad en todos los niveles habidos y por haber. Y es por eso que
que nosotros como sociedad civil tenemos que hacer frente a esta crisis climática y ecológica. Eso en un primer punto, y después como un segundo punto que nos demuestra esta crisis política es que el hecho, por ejemplo, de no ratificar el acuerdo de Escazú o el hecho de que no se hayan instalado camas UCI previamente antes de que surja el coronavirus no son cosas que son provocadas por las limitaciones económicas o políticas que puedan existir, sino que simplemente provocado por la falta de voluntad política tanto del Ejecutivo como del Legislativo y cualquier otro poder político existente. Las soluciones son claras, sobre tanto para la crisis climática como para las distintas problemáticas que estamos enfrentando. Ya están bajo la mesa, por ejemplo, y es por eso que nosotros hacemos énfasis tanto a los políticos, a los congresistas, de que es necesario ya empezar a poner estos temas bajo la mesa, encima de la mesa. Por ejemplo, la ratificación del Acuerdo de Escazú, el hacer frente a la crisis climática que ya se está manifestando en las comunidades más vulnerables del país y del mundo. Y es por eso que, bueno, nosotros les ponemos eso en la mesa y esperamos de que tanto el congresista Lenin Bazán como los congresistas de Frente Amplio y en general todos los congresistas puedan empezar a considerar estos temas, que se trata de la protección de la vida por encima de los intereses políticos y económicos. Y bueno, me gustaría, si me quedan unos segundos más, ya no me queda nada. Bueno, en fin, quería simplemente mencionar que desde la plataforma y desde Viernes por el Futuro Perú nosotros estaríamos sumamente interesados en poder continuar articulando y poder participar de estos espacios de organización civil ciudadana que son justamente críticos para nosotros poder hacer frente a todas estas crisis sistémicas que en la actualidad el Perú y el mundo están enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiara. De hecho que sí, el día de hoy hemos iniciado con esta iniciativa de poder articular una conversación con cara al público, con cara a la opinión pública, que nos escuchen de una manera directa, de una manera sincera, transparente, expresar nuestros sentimientos, pero también nuestras ideas, que lo venimos pensando constantemente. Gracias, y vamos a dar al menos un minuto a la compañera Virginia y al compañero Clímaco, ya que en su momento, cuando estuvieron participando, hubo problemas de conexión. Si nos ayudan, por favor, de manera muy puntual, ¿cuál es su posición o la salida a esta crisis en la que estamos viviendo? Por favor, Virginia, si haces uso de la palabra. Sí, bueno, no hay cámara en esta oportunidad tampoco. Adelante. Sí, sencillamente para ahondar nada más y enfatizar que efectivamente la crisis que vivimos ahora sencillamente es resultado históricamente de las anteriores, pero en este momento particular solamente hay una situación que es coyuntural y distinta por la pandemia en la cual vivimos. Ya, la crisis, por ejemplo, sanitaria, es producto de las anteriores. No tenemos cama UCI, no tenemos una serie de cosas que se han venido reponiendo, pero eso ha sido producto de lo no trabajado de gobiernos que nos antecedieron anteriormente. Ya, en este momento sí se genera esta crisis política que definitivamente también nosotros tendríamos que cuestionar, y como yo lo he dicho, que se investigue y que se lleve un verdadero proceso, ¿no? Un debido y justo proceso. Ahora, ¿qué tipo de soluciones? Sencillamente, yo creo que en este marco de reflexión deberíamos unirnos ya, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo, para poder, de alguna manera, poder salir de esta crisis. Poder salir de esta crisis en vez de estarnos enfrentando, que este no es el momento, para mejorar las situaciones a nivel laboral, porque sí nos preocupa a la gente que estamos allá abajo, que no tenemos cómo solucionar algunos tipos de problemas a nivel de
la situación laboral, por ejemplo, que no hay unos medios de cómo llevarse alimentos a su boca, que no hay camas, cómo solucionar la atención médica, que no hay tablets para muchos alumnos, que hasta ahorita no se ha solucionado en el tema de educación, que ya va a terminar el año educativo y muchos niños y adolescentes no han resuelto esa situación de muchos temas desde el punto de vista económico, político, social, de los sectores que todavía no están siendo atendidos. Eso debería ser nuestra prioridad. Una economía, un cuestionamiento en relación a la ministra de Economía. Yo creo que esos deberían ser los énfasis en este momento, antes de pensar tal vez en vacar, ¿no? Que sí, como yo les reitero y vuelvo a repetir, que si hay culpabilidad política, moral o de la índole que fuera, y quienes salgan responsables, será pues caiga quien caiga, pero dentro de justo su debido proceso. No ahora que solamente falta algo de 7 meses y poco para concluir esta parte de gobernabilidad. Hay otros asuntos que realmente deberíamos tomar mayor prioridad y que se debería solucionar. Y para eso, quienes de alguna manera son los responsables, está nuestro aparato ejecutivo, nuestro aparato legislativo, el Poder Judicial, y que cada quien haga su trabajo y no nos distraigan al pueblo ya con otros tipos de temas que la verdad no nos están llevando a nada bueno. El pueblo nos damos cuenta de la situación en la que se está viviendo. No nos distraigan y no nos quieran vender cebo de culebra ante una situación que se tiene que responder a nivel de la realidad en la que estamos viviendo. Gracias, Virginia, gracias. Gracias por la conclusión. Si está el compañero Clímaco, por favor, Clímaco, de manera muy puntual tu posición. Acá estoy, compañero, ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos y te vemos, por favor. Voy a cortar la cámara, a ver, por un mejor audio, por favor. Sí, bueno, rápidamente, compañeros, sin duda que el más afectado una vez más es el Perú. Afectado, y no solamente de ahora. Tenemos que ser claros que todo lo que se ha hecho en la emergencia, no he querido ahondar en todas las carencias, las faltas de atención en tiempo, la falta de honrar los compromisos asumidos por muchos de los funcionarios de gobierno, no han permitido pues afrontar esta crisis con la solvencia necesaria para no ser el país con mayor muertes a nivel mundial, para no ser el país con menos crecimiento del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Y esas dos consideraciones que nos elevan al máximo negativo que pudiese tener un país, implican necesariamente que no se está haciendo las cosas bien. Y en el tema de polarización, una polarización importante que se tiene hoy a nivel de la población nacional, creemos que aquí no puede existir borrón cuenta nueva, que con la debida responsabilidad se tiene que comprometer una investigación. He mencionado en mi primera intervención que lamentablemente la investidura presidencial, esa imagen del propio presidente de la República ha sido duramente cuestionada y no por el Congreso de la República. Y creemos que allí también tiene que el Congreso analizar, reflexionar el cómo verdaderamente llevar adelante una investigación centrada, sin ningún tipo de prisa, premura, apasionamiento, desde un análisis imparcial y que se descubra lo que hay que descubrir, y también si es que hay dolo, si es que hay verdaderamente una intención importante en cambiar la información, el no generar una información confiable a la población y se demuestran ilícitos en la acción del presidente de la República y ese grupo que ya a todas voces se comentan, se cuestionan, como los moqueguanos, seguramente
generar la sanción correspondiente. Creo que esto nos compromete a seguir discutiendo también el valorar el equilibrio de poderes, que aquí verdaderamente aquí nadie es más bueno, nadie es más malo. Creemos que tienen que actuar en base a la responsabilidad asumida constitucionalmente y una vez más reitero, creemos que efectivamente esta Constitución del 93 no genera el equilibrio de poderes y mucho menos no solamente genera condiciones para todas las organizaciones de sociedad civil. Creemos que allí tenemos una discusión bastante más amplia que esta, que solamente es coyuntural de momento y que desnuda también la seria crisis de partidos políticos que se tienen, de poder tener presidentes con una vocación de servicio, sin cuestionamientos políticos, y que también tenemos que englobar en ese tema claro de más de 21.000 millones de soles en corrupción, que ciertamente tientan a todos los funcionarios públicos y terminan seduciéndolos para ser parte de ese tinglado de corrupción que crece día a día y que lamentablemente nuestra sociedad civil también ha visto de algún modo con complacencia, llamémoslo así, el roba pero hace obra. Creemos que también desde la sociedad civil tiene que haber un compromiso de madurez, tiene que haber un compromiso de discusión, de análisis y también de crítica, de una crítica constructiva, propositiva, que nos lleve a todos los que estamos aquí en este panel, compañeros, compañeras, el poder construir juntos lo que verdaderamente debe de ser el derecho pleno de todos los ciudadanos por políticas públicas, por poderes verdaderamente al servicio de todos los peruanos. Muchísimas gracias, compañero Lenin, por este importante espacio. Gracias. Muchas gracias a ti, Clímaco, por su tiempo, por la oportunidad. Finalmente, hay algunos comentarios que nos hacen llegar a través de del Facebook, como el de Maguín Taboada, que menciona que no estamos de acuerdo con este gobierno, sin embargo, la vacancia tampoco es oportuna. La actitud de Merino es vil y traicionera, una actitud derechista, delincuencial y corrupta. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? Luego les voy a dar respuesta de leer estos comentarios. También Carlos Morera nos dice, sería bueno que forme una comisión especial para investigar los actos de corrupción tanto del presidente de la República, así como del presidente del Congreso y el entorno del presidente de la República. Se debe priorizar la salud por temas de pandemia y tratar de generar trabajo, que hay gente que muere de hambre y nadie dice nada. Segundo, el Poder Judicial en su totalidad debe ser reestructurado. También Luis Arrascue nos habla que la crisis política viene por toda la corrupción que se vive en la actualidad, empezando por las autoridades que solo buscan llenarse los bolsillos a costilla de los esfuerzos y sacrificio de todos los peruanos. También de Said Oscata nos menciona que el apoyo a las zonas lejanas nunca llegaron, la política está actuando a beneficio propio, tratando de generar cortinas de humo ante situaciones penosas a las que estamos pasando hoy en día. También José Luis Sánchez nos dice que debemos involucrarnos, lograr estar en la mesa de autoridades de nuestros distritos y provincias y ser transparentes con nuestra población, informando lo que no informan los alcaldes. Hugo Gómez nos menciona que el Perú hace tiempo está en crisis, hoy necesitamos unidad, este gobierno sirve de fracaso en todo lo general, hablan de pandemia y muchas cosas que con Vizcarra o sin él van a seguir igual, que no cedan ante el cuento que se está dando, que traiciona sus principios. En todo caso ya no se hable del tema, simplemente que siga el presidente y todo en paz, pero no engañemos a la población con tanto populismo barato y también que no es beneficioso. Menciona, bueno, que en este momento Ronald Quispe hace una comparación, como se ha visto en otros medios, que Vizcarra sería pues el Richard Nixon peruano de lo que viene sucediendo en este momento.
En ese sentido, mis estimados compañeros, compañeras que están presentes, el debate tiene que continuar, claro que sí, los vamos a volver a invitar en una próxima oportunidad. Desde ya saben que dentro del Frente Amplio y mi persona, de los 6, 7 congresistas que estamos activos en este momento, recibimos esa autocrítica que nos hace el compañero Domingo, donde la verdad el Frente Amplio en momentos tan críticos debe mostrar un voto monolítico, un voto unitario, y no de repente como ha pasado en que 4 hemos votado en abstención y 2 han votado en contra de esta admisión de la moción de vacancia. Sin embargo, ambos votos tienen una intención o un significado en que no se podía aceptar o admitir una vacancia express, una vacancia sin tener los elementos de convicción suficientes como congresistas para poder tomar una decisión en bien del país y no polarizar a la ciudadanía, que algunos en este momento están de acuerdo, otros en desacuerdo, o confrontar a los dos poderes del Estado que ya vimos. Por un lado, el Ejecutivo confrontacional, presentándose con las Fuerzas Armadas, ofreciendo una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, o un Congreso desde el lado de la mesa directiva diciendo, llamando a las Fuerzas Armadas sin consultar al Pleno del Congreso y ahora viéndose cuestionado en actos supuestamente de conspiración, de sedición o de complot contra el Ejecutivo. ¿A qué nos ha llevado todo esto? Nos ha llevado a ahondar la crisis y no atender los problemas urgentes que demanda la población, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis económica que tenemos en nuestro país. Por ello, decíamos nosotros, debemos actuar con responsabilidad. Estos hechos no son los mismos del señor PPK en el año 2018. Estos hechos tienen muchas dudas. Hay mucho oscurantismo, tal como se dio la difusión el día del Pleno del Congreso. Nosotros nos preocupa y nos causa mucha duda desde quien dirigió esta investigación y alcanzó estos audios, sea un personaje oscuro en la política que tiene 39 procesos penales, un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria por la Fiscalía de la Nación y una destitución formal por el Congreso anterior cuando era Contralor General de la República, me refiero al señor Edgar Alarcón. Y más de lo que ha venido sucediendo, cuando tomamos decisiones apresuradas, sin evaluar bien los elementos que nos deben ayudar a tomar una buena decisión, es que los congresistas empezaron a tomar o a cambiar sus decisiones. Y han visto al inicio, cuando se presentó la moción, se entendía que en el Congreso había 95 congresistas a favor, que al día siguiente iban a admitir esta moción. Sin embargo, al día siguiente votaron solamente 64 a favor. Estamos hablando aproximadamente de 31 congresistas menos que habrían cambiado su opinión. Luego, a un día más o en horas, otros habían retirado su firma u otros que han firmado esta moción de vacancia, el momento del voto, votaron en contra y no a favor. Y luego vemos partidos políticos como el del señor César Acuña llamando a sus congresistas de la bancada apepista a decir que cambien su decisión y no apuesten por la vacancia. Igual al señor Daniel Urresti diciendo de que él va a cambiar su opinión en contra de la vacancia porque no va a aceptar intenciones golpistas ni uso de las Fuerzas Armadas. Tan solo falta que salgan otros líderes como Pepe Luna, porque la señora Keiko ya salió a pronunciarse y diciendo que se debe realizar una investigación al respecto antes de tomar decisiones. Eso quiere decir, a los que nos están viendo en este momento y ustedes, compañeros, que el tiempo nos está dando la razón. Y no es porque quisiéramos blindar a la corrupción, nunca lo hemos hecho en nuestra vida, no lo vamos a hacer en nuestra vida política y tampoco lo vamos a hacer en nuestra vida privada. Así que no creemos tampoco que sea la pandemia la que blinde a los corruptos. No creemos que los indicios que nos han dado estos audios queden
sin una exhaustiva investigación. Y no creemos que estas infracciones o supuestos delitos que ha cometido el presidente de la República queden impunes. Por eso, desde el Frente Amplio, el mismo día, el día 10 de septiembre, ingresamos una moción de orden del día para conformar una comisión multipartidaria de investigación para que en el plazo de 20 días se pueda emitir un informe para que el Pleno evalúe con mejores condiciones y tome una decisión pensando en el país sin confrontar a la ciudadanía, a los poderes del Estado y generar mayor inestabilidad, porque acá las cosas deben ser negras o blancas, claras o oscuras. Eso, sean que se vaya el presidente o que se quede, eso nos genera certidumbre, nos genera convicción y podemos continuar en adelante. Aunque creemos que ya este golpe, esta difusión de los audios ha sido un duro golpe al Ejecutivo y no creo que vaya a gobernarnos de la misma forma, con la misma arrogancia, con la misma soberbia que ha venido gobernando al pueblo peruano, matándolo de hambre y no atendiendo sus necesidades como nuestros hermanos trabajadores, agricultores, nuestros hermanos indígenas, nuestros jóvenes se han dado cuenta que en esta pandemia así nos han tratado y por eso ellos hoy se han pronunciado. Asimismo, creemos que vamos a insistir en esta moción que el día de ayer en Junta de Portavoces ha sido rechazada. Solamente 3 partidos nos han apoyado y los demás, uno se ha abstenido y los demás han votado en contra. Pero mañana en el Pleno del Congreso vamos a insistir que esta moción entre a la agenda y se haga la investigación. Creemos que es la salida más correcta para no dejar impune lo que ahora quieren hacerlo los que antes reclamaban vacancia, se siga la investigación y si hay pruebas se tenga que vacar a este presidente de la República, pero con fundamentos para que luego no haya cuestionamientos indebidos. Luego vamos a iniciar acciones ante el presidente del Congreso, ante la mesa directiva, para que nos dé explicaciones. Ya lo hicimos llegar oficios para que mañana en el Pleno del Congreso, ya hizo una conferencia de prensa el presidente del Congreso, mañana nos tiene que dar explicaciones a todos los congresistas. Y los congresistas del Frente Amplio estamos evaluando incluso para presentar una moción de censura a toda la mesa directiva por no dirigir bien al Congreso de la República en una situación tan difícil cuando debíamos haber tomado una gran decisión. Como por ejemplo, el hecho de que es una conducta grave, de que no haya recogido las opiniones de las diferentes bancadas para que el señor Manuel Merino llame al jefe, al comandante de las Fuerzas Armadas y pueda tener una comunicación con él. Luego también consideramos que la investigación que se haga debe hacerse sin la presencia del señor Edgar Alarcón. Los congresistas ante el Pleno del Congreso vamos a pedir la censura del señor Edgar Alarcón para que no siga presidiendo la Comisión de Fiscalización por la falta de solvencia moral, por todo lo que se ha mencionado. Finalmente, consideramos que el presidente de la República, en el momento que se encuentra, debe atender y escuchar al pueblo peruano. No debe dejar de atender estas necesidades. Por ello, el día de mañana, en el debate de la moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, el Frente Amplio va a exigir que cambie su política económica, de lo contrario estaremos votando a favor de esta censura. Entonces, estimados hermanos, y finalmente creemos que todo este mal endémico, como ustedes lo han llamado, esta crisis sistémica, este problema estructural que vive nuestro país, amerita nueva gente, claro que sí, con nuevos valores, con nuevos principios, pero también amerita nuevas reglas. Un nuevo pacto político-social amerita convocar a una asamblea constituyente en abril del 2021 y podamos construir, elaborar una nueva constitución con los pueblos por delante, escuchándolos y tomando sus decisiones. De esa forma yo les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes y este diálogo, este debate tiene que continuar. A nosotros nos tienen acá siempre aperturados para dialogar y esperamos pues que sirva
estas reuniones para la reflexión, y gracias porque sus ideas nos ayudan a tomar buenas decisiones, y mientras lo hagamos con ustedes, creo que van a ser válidas y legítimas. Muy buenas noches, gracias por su participación, así como a nuestros seguidores en las redes sociales. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad.